todos. Hoy queremos mostrarles un video de una serie de videos también que vamos a estar diseñando con el objetivo de mostrar una de tantas formas en que podríamos trabajar con el material PRES, que en estos momentos es utilizado por el programa Todos Aprender. Vamos a mostrar cada una de las etapas y tanto tutores como docentes podrían apoyarse en él para que encuentren una manera de llevarlo a los estudiantes. Recordemos que en este material nos proponen varias etapas y en estos momentos vamos a hacer la primera etapa de comprensión. En esta etapa, lo primero que el docente debe tener claro es en qué consiste la situación, qué es lo que se busca al trabajar esta situación y al planteársela a los estudiantes, cuáles son sus objetivos y cuáles son los resultados que se esperan al trabajar con este tipo de situaciones. Los estudiantes tendrán que organizar una fiesta para el Congreso Anual de Monstruos, porque la situación que hemos elegido se llama la Fiesta de los Monstruos, es de grado tercero y es una situación, problema, que busca desarrollar diferentes habilidades. La tarea consiste en escoger actividades excéntricas según su duración en minutos, ofrecer pinchos de bichos para cierta cantidad de invitados, analizar las posibilidades de que llueva o haga sol y crear una tarjeta de invitación a partir de una figura plana con determinadas características. ¿Cuáles son los tipos de pensamiento que integra esta situación desde los referentes de calidad? Por un lado, desde el pensamiento numérico, lo que se busca es que los niños desarrollen el significado de la multiplicación como suma reiterada, como suma repetida. Ese es el significado que se pretende desarrollar en esta situación. Desde el pensamiento espacial se busca que los niños trabajen con figuras geométricas y simétricas. Desde el pensamiento métrico, que trabajen con unidades convencionales, específicamente con la magnitud del tiempo. Y desde el pensamiento aleatorio se busca trabajar el concepto de posibilidad y ocurrencia de eventos. Esta primera etapa se divide en tres momentos o en tres partes. La primera parte consiste en presentar el contexto de la situación problema. Para eso se sugiere que el docente utilice apoyos visuales como imágenes, libros u otros recursos que se consideren pertinentes. En este momento, por eso es que nosotros vamos a presentar una propuesta de cómo se podría plantear o mostrar una situación problema a los estudiantes para que de pronto se pueda facilitar su comprensión. También se le puede pedir a los niños que observen las ilustraciones y que hagan descripciones. Entonces, que están observando, antes de empezar su lectura, que miren las imágenes, que efectivamente digan que son monstruos, que analicen sus características físicas. También podríamos ir un poquito más allá y analizar las características, su parte emocional. Entonces, esa parte es fundamental porque estamos activando la imaginación y estamos haciendo procesos de prelectura. Hablar con los estudiantes acerca de los monstruos para identificar sus creencias. Acá podemos darnos cuenta que de pronto algunos niños pueden creer en monstruos, entonces que nos den argumentos del por qué lo hacen, y eso se puede suscitar para que muchos niños nos cuenten historias y eso permita que el grupo vaya entrando en una sinergia. Mencionar también que en algunos países como China o México es común comer insectos, porque en esta situación vamos a hablar de insectos, tales como escarabajos, mariposas, gusanos, saltamontes, y que en Colombia también, por ejemplo en Santander, se comen hormigas culonas. Eso nos permitirá irlos adentrando en la situación. También se puede plantear que hagan concursos, entonces se le puede proponer a los niños que durante la semana se va a hacer un concurso de el niño que dibuje, por ejemplo, el monstruo más terrible, el que más cause miedo, o un monstruo innovador, un monstruo creativo, un monstruo que nunca antes nadie haya visto. O sea, se pueden plantear que hagan diferentes tipos de concursos y, por supuesto, la premiación. En la segunda parte ya se presenta la situación problema con el fin de deducir la tarea. Entonces, en el siguiente momento les vamos a mostrar cómo sería una posibilidad para presentarle la situación a los niños. La Fiesta de los Monstruos del material PRES, programa Todos Aprender. Este año es el Gran Congreso Anual de Monstruos y habrá una fiesta en la mansión del Monstruo Calimo.
Después del congreso, Calimo quiere organizar una grandiosa fiesta en donde se realicen divertidas actividades y se ofrezcan pasabocas terriblemente deliciosos a sus invitados. Por eso te pide ayuda para organizar esta fiesta y también para diseñar las tarjetas de invitación. Calimo es un gran amigo tuyo y aceptas ayudarle. Primero le ayudarás con la tarjeta de invitación. Él quiere que la tarjeta, cuando esté abierta, sea una figura plana simétrica que se doble por uno de sus ejes de simetría. La tarjeta cerrada debe ser una figura de 4 lados con al menos un ángulo obtuso. En una de las caras de la tarjeta cerrada debe decir: te invito a mi fiesta de monstruos, y al abrirse debe estar la información de hora y lugar del evento. Para organizar la fiesta, debes escoger exactamente 3 actividades de las que aparecen en la tabla. El tiempo total asignado para las actividades debe ser no menor a 50 minutos y no mayor a 1 hora. Para esta fiesta, Calimo te pide que invites de 5 a 10 monstruos. Calimo también quiere ofrecer a cada invitado un pincho de bichos. Cada pincho tiene 3 babosas gordas, 4 gusanos jugosos y 5 arañas peludas. Para organizar la comida, debes calcular la cantidad de babosas, gusanos y arañas que tendrás que atrapar para preparar los pinchos. La realización del congreso y la fiesta fueron programadas para el mes de febrero. Calimo quiere saber las posibilidades de que llueva precisamente el día de la fiesta. Para eso, te pide que analices el clima de los últimos 20 febreros. Basado en esos datos, debes analizar la posibilidad de que llueva o de que haga sol. Y a partir de esto, debes recomendarle a los invitados traer impermeable o gafas de sol. Tienes que escribir esto en la invitación. Bueno, una vez terminado de presentar la situación problema a los estudiantes, como lo acabamos de ver, se da lo que sigue. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esta situación en la parte 2? En la parte 2, que es la continuación de la situación problema, tenemos algo muy importante y es establecer un diálogo, realizar preguntas, que es lo más importante para movilizar en los niños el pensamiento, movilizar la reflexión y profundizar en la comprensión del problema, que es lo más importante. Entonces acá se tienen como ejemplos algunas preguntas que se podrían plantear y que les podría facilitar este proceso de comprensión. Una primera pregunta podría ser si hay palabras que son difíciles de entender para los niños. Entonces, en efecto, los niños podrían decir, por ejemplo, que la palabra insecto de pronto para todos no es clara, el mismo nombre de congreso, qué será un pincho, qué serán pasabocas, qué entienden ellos por tarjeta de invitación, algún momento han hecho una tarjeta de invitación o han recibido una tarjeta de invitación. Es una pregunta que se debe hacer inicial. ¿Qué debemos hacer? Fundamental esta pregunta. Llevar a los niños a que efectivamente identifiquen qué es lo más importante de la situación, y es que deben organizar una fiesta de los monstruos, que deben organizar un congreso, que deben organizar varias actividades. ¿Alguno de ustedes entendió algo más? Es otra pregunta que permite identificar si algún niño puede decirnos qué más ha entendido, de pronto otra serie de tareas, otra serie de actividades. Todo eso permite ir retroalimentando el proceso. ¿Alguno de ustedes está en desacuerdo? ¿Por qué? Siempre llevar a que el niño argumente cuando esté de acuerdo o no con lo que están diciendo sus compañeros. Esas son preguntas fundamentales que nos van a ayudar a ese proceso de comprensión. Y estas preguntas y estas estrategias que plantean los niños se deben consignar en una cartelera de estrategias que recordemos que hacen parte de las memorias colectivas. ¿Qué son las memorias colectivas? Es esa herramienta que el docente va a estar utilizando, donde ahí se van a consignar las estrategias más importantes, los procesos, los conceptos que sean más importantes durante el desarrollo de la situación problema y que permita a los niños constantemente visualizarlos y poderlos estar retomando. Eso es lo más importante en este proceso de memorias colectivas.
Pasamos a la parte 3. En la parte 3 ya vamos a construir un esquema que nos permita identificar la ruta y plantear el camino a seguir. Hay una pregunta fundamental y es ¿qué condiciones debemos tener en cuenta si queremos solucionar el problema? En sí es, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las diferentes actividades o tareas que debemos plantear? La principal entre todos que se construye, este proceso se hace entre docente y estudiantes, es organizar una fiesta anual de monstruos. Eso es lo más importante. Ahora, para hacer para cumplir este objetivo, debemos también tener en cuenta unas tareas específicas. ¿Cuáles son esas tareas? Entonces, ¿cuál podría ser una primera tarea? Que debemos escoger una tarjeta de invitación y escribir la información. Asimismo, esta tarea debe tener una condición, bueno, pero no es una tarjeta cualquiera, debe cumplir ciertos criterios o ciertas condiciones. Eso también es importante que el niño se haga consciente de que muchas veces en las situaciones y en los problemas existen condiciones y esas condiciones se deben cumplir. Una primera condición es que cuando la tarjeta sea abierta, sea una figura simétrica. Y cuando esté cerrada, la tarjeta debe tener 4 lados y al menos un ángulo obtuso. Esa es la primera tarea acompañada de sus condiciones. Hay una segunda tarea y es que deben escoger 3 actividades de la tabla que se muestra en la situación. ¿Cuál sería la condición? Que el tiempo total asignado para las actividades debe ser de 50 minutos a 1 hora. O sea, no puede ser ni menor que 50 minutos ni mayor que 1 hora. Es una condición fundamental para poder escoger las actividades. Tercer tarea, que se determine la cantidad de invitados. Según la cantidad de invitados será el número de pinchos necesarios para hacer los pinchos. Analizar qué tan posible es que llueva el día de la fiesta es una cuarta tarea. Y para eso se debe analizar, la condición es que se debe analizar el clima de los últimos 20 febreros. O sea, no debe solamente es decir si va a llover o no, sino que se debe hacer con base en algo. En este caso hay una evidencia de los últimos 20 febreros. En esta parte de la construcción del esquema, nuevamente es importante identificar los conceptos claves y hacer el conversatorio, constantemente estar haciendo preguntas para generar la reflexión y la comprensión. Por ejemplo, ¿qué conocimientos matemáticos y qué operaciones creen ustedes que van a necesitar? Entonces, previamente en el esquema, ellos pueden darse cuenta que necesitarán aprender un poquito de geometría con las figuras geométricas, de simetría, del tiempo. ¿Qué material nos serviría para resolver el problema? Entonces, que entre todos se pongan de acuerdo. Profe, vamos a necesitar, no sé, una regla, vamos a necesitar tijeras, vamos a necesitar colores, vamos a necesitar otra serie de actividades, el libro, la cartilla. ¿Cómo nos vamos a organizar para encontrar la solución? Tiene que ver con el tema de la gestión de aula también. Y es importante escuchar a los niños a ver ellos qué propondrían ante esta pregunta. No, profe, podría ser que un grupo nos encarguemos de una tarea, otro grupo haría otra tarea. Entonces, esas ideas serían muy interesantes poderlas escuchar. ¿Y por dónde vamos a comenzar? Es fundamental establecer ese paso a paso que tiene que ver también con la gestión de ambientes de aprendizaje y es con el tiempo. Establecer un cronograma y un paso a paso de qué es lo que se debe de ir haciendo. Y por supuesto, esto nuevamente hace parte de la cartelera de estrategias, asimismo de las memorias colectivas. Con esto hemos terminado la primera parte de la comprensión, la primera etapa de la comprensión, y a continuación vamos a pasar a la segunda etapa que se llama la descontextualización, donde vamos a ver diferentes centros de aprendizaje en donde los niños van a desarrollar diferentes habilidades, van a aprender conceptos que les va a servir para posteriormente hacer la resolución del problema y hacer un proceso de evaluación.